Bueno, muy buenos días, señores. Eh, bueno, por acá, listo, grabando. Muy buenos días, señores. Bueno, voy a hacerles una explicación sencilla del ejemplo y de la actividad que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces ustedes vieron esta mañana el plano esquemático. En ese plano esquemático vieron dos paneles solares, ¿cierto? Que podemos ver en esta foto, en esta fotografía. Hay uno más grande que el otro, ¿sí lo ven? Uno es de 320 vatios y uno es de 270 vatios. Normalmente en los sistemas solares no se usan paneles diferentes. Lo que pasa es que aquí hay dos sistemas diferentes. Uno lo he titulado sistema de cargas generales y otro lo he titulado sistema bombeo de agua. Son dos sistemas aparte e independientes. ¿Por qué? Porque en este caso pues este diseño tiene dos sistemas diferentes? Por la siguiente razón. Cuando uno dimensiona un sistema solar de varios paneles o varias baterías, pues no es conveniente de pronto que uno tenga hoy en día un panel y en 3 años adicionarle otro panel. Lo mismo con las baterías, que yo tenga una batería y en 3 4 años le adiciono otra batería. Eso no se suele hacer y no se debe hacer. ¿Por qué? Porque estos paneles están conectados entre sí, ¿sí? Como si usted tuviera, es decir, como los ejercicios que hicimos con resistencias en serie o en paralelo. Así mismo se conectan los paneles solares, en serie o en paralelo. Y no es bueno tener un panel hoy en día nuevo y mañana que ya tiene un desgaste y en 3 años colocarle al lado uno completamente nuevo, porque entre ellos dos empieza a haber una diferencia y esa diferencia hace que los arreglos solares se nivelen por el más bajo, es decir, que su rendimiento va a ser como el más débil, como el más viejo, ¿sí? Entonces, en vez de crecer con el tiempo, yo prefiero hacer sistemas independientes cuando uno no tiene el dinero para invertir, digamos, en el sistema de 100%. Entonces yo hago un sistema hoy y en 3 o 4 años hago un sistema aparte. Eso tiene algunas ventajas y sabe cuál, en sus, entre sus mayores ventajas, cuál es, que cuando tengo sistemas independientes, cuando se me cae o se me daña uno, no se me dañan todos, ¿sí? Sino que yo puedo, digamos, reparar y hacerlo de manera independiente. Entonces, esta es como la estrategia para poder crecer con el tiempo y no tener, digamos, estar obligado a invertir todo en un solo caso. Por esa es la razón que hay dos sistemas diferentes en este caso. Uno para sistema de cargas generales y uno sistema de bombeo. Bueno, en esta imagen yo les relacioné todos los elementos que ustedes pueden ver en, en el plano, ¿sí? En el plano que está en PDF. Entonces lo podemos identificar fácilmente y le podemos hacer seguimiento. Mira. Sigamos por acá. Vea. Dice que el panel de 320 vatios, ¿sí? Es un panel que tiene una salida, mire este símbolo, DC, ¿cierto? Y como salida de DC, obligatoriamente debemos tener un positivo y un negativo. Hay una polaridad. ¿Listo? También me dice aquí el plano que el panel tiene una salida máxima de 37.1 voltios. ¿Sí? Y tiene una corriente máxima de 8.63 amperios. Eso es lo que puede generar un panel de 320 vatios. Hagamos un recorderis de las fórmulas. ¿Se acuerdan de a qué es igual la potencia? La potencia es igual al voltaje por la corriente. O sea que si nosotros multiplicáramos 37.1 por 8.63, ¿sí? Voy a hacerlo aquí en mi calculadora. Entonces, 37.1 por 8.63 me da 320 vatios, ¿cierto? Esa es la salida máxima que tiene un panel. Entonces, esos datos para qué van a servir. Cuando yo voy a medir aquí en este punto, sé que tengo que medir en DC y sé el rango de la medida tanto de voltaje como de corriente. ¿Listo? Bueno,
El elemento que tenemos acá es el símbolo de un breaker, pero a diferencia de los breakers convencionales que ustedes han visto, el breaker para un panel solar tendría que ser un breaker DC, y eso no es igual que el que uno consigue en la ferretería, ¿sí? Un breaker DC es aparte y es un elemento, digamos, especial. En este caso, en el tablero no se encuentra porque el breaker se encuentra arriba en la terraza, es un breaker de mantenimiento para cuando uno va a trabajar allá arriba. Bueno, seguido a los paneles solares venimos con un controlador de carga, que mírenlo acá, lo tenemos acá como controlador de carga Victron Solar MPPT 100 voltios, 30 amperios. Entonces, este controlador de carga, ¿cuál va a ser su función? Su función yo creo que es la más importante de todo el sistema. Tiene dos. Tiene la función de coger ese voltaje y corriente que viene de acá del panel y sacarle su máxima eficiencia variando este voltaje hasta 24 voltios, que es su salida, ¿sí? Entonces, él regula ese voltaje que cuando yo le digo aquí que es máximo 37.1 voltios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en el pico más grande de radiación, que se considera un pico de 1200 vatios por metro cuadrado, o sea, en el punto más alto de radiación solar, yo tengo un voltaje de 37.1 voltios y puedo sacar una corriente. Pero acuérdense que el sol cambia todo el tiempo. O sea que este voltaje cambia todo el tiempo. A veces puede ser 2, a veces puede ser 8, a veces puede ser 10, a veces 20, 25, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y como cambia todo el tiempo ese voltaje, ¿sí? Entonces yo necesito un regulador que me mantenga siempre a mi salida 24 voltios. ¿Listo? Un regulador. Entonces, esa es la función de ese controlador de carga. ¿Y para qué me va a servir? Bueno, entonces, para lo siguiente. En un primer momento, aquí tenemos, si seguimos de para abajo, tenemos las baterías, que son dos baterías de 12 voltios que están acá señaladas en la fotografía, ¿cierto? Esas baterías en un principio, cuando estamos de noche, ¿sí? Esas baterías son la fuente de energía, ¿sí? Es decir, que en ese momento no hay corriente ni voltaje que venga de los paneles, no hay. Por esa razón, el voltaje y la corriente sale desde aquí de estas baterías y fíjese que están conectados por el mismo punto hacia el inversor, ¿sí? Entonces, en la noche la energía fluye de esta forma, de las baterías sale hacia el inversor. Pero de día, esto es diferente. De día, digamos que está haciendo un sol radiante, entonces ya esta batería ya no es la fuente de energía, sino que es una carga más. ¿Cómo? ¿Por qué es una carga más? Porque la corriente ahora le está entrando, es decir, que el sistema solar está cargando las baterías. Entonces, podemos resumirlo de esta manera. De día estas baterías son una carga y de noche son una fuente. O sea, de noche entrega energía y de día recibe energía. ¿Listo? De esa manera, entonces, podemos continuar con el diagrama, digamos, que si la energía sea que venga de las baterías o sea que venga del controlador de carga, porque depende mucho de qué situación de sol hay, entonces viene y ese voltaje en DC que tiene un valor máximo de 28.8 voltios. Se me van a decir, uy, ¿por qué 28.8 voltios? Porque resulta que acá tenemos dos baterías en serie. Mire la conexión en serie. Haga de cuenta como usted conecta dos pilas en serie. Negativo con positivo y sale aquí positivo y sale aquí negativo de las dos baterías. O sea que esta conexión de estas dos baterías está en serie, ¿cierto? Esas dos baterías en serie, si cada una es de 12 voltios, las baterías son de 24 voltios, ¿cierto? En series, 12 más 12,
24 voltios. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando él entrega la energía, ¿sí? Como mínimo, pero mínimo mucho, cuando la batería está súper descargada al 0%, es que llega a los 24 voltios. De cualquier otra forma, el voltaje de esta batería debe ser mayor a 24 voltios. Y más cuando la estoy cargando. Cuando estoy cargando una batería, ¿sí? Si nos vamos a ver si alcanzamos a ver acá. Bueno, no se alcanza a ver, pero ahorita con el video les muestro. El voltaje de carga de una batería de estas debería ser de aproximadamente 20, cada una 14.4, o sea, en total 28.8 voltios. O sea que cuando estas baterías se están cargando, no son 24, son 28.8 voltios. ¿Listo? Entonces, eh, esa es la entrada DC que necesita el inversor, que ya les he respondido las preguntas del WhatsApp. Eh, eh, la entrada, el inversor es corriente continua y él, ¿qué es lo que hace? Él lo que hace es cambiar la corriente continua a corriente alterna, a la corriente alterna que ustedes conocen en sus tomas. ¿Sí recuerdan cuál es? Entonces, es una onda senoidal de salida de 120 voltios RMS, ¿cierto? Y, y se captura a través de las tomas eléctricas. O sea que la función de ese inversor es convertir el voltaje de las baterías, que son 28.8 cuando está cargando o 24 cuando están completamente descargadas, ¿sí? Y las convierte en 120 voltios fijo y además con una onda muy bonita, de tal manera que este inversor tiene característica onda seno pura, o sea que la saca muy exacta, muy fiel, 100% a la forma de la onda senoidal. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un medidor de energía, que lo pueden ver ustedes aquí en la foto. ¿Listo? Que está hecho con este medidorcito, en donde él me va a continuamente mostrar la potencia que está generando el inversor, ¿sí? Y la energía que se ha consumido en el tiempo, ¿sí? Digamos, yo puedo medir ahí la energía al mes que produce y que consume el sistema solar, ¿cierto? Ese es el medidor de energía. Finalmente, del medidor de energía pasa a la llave selectora, que la tenemos aquí, mírala aquí, y que la vemos también a la cara, en el respaldo de la tapa del tablero, para poder en algún momento seleccionar qué. Entonces miremoslo acá en el plano. Por un lado, viene la fase y el neutro del inversor, viene por estos dos cables, ¿cierto? Vienen por dos. O sea que cuando yo quiero energía solar, debo tener la llave selectora en la posición 2, que es la posición donde normalmente se encuentra, ¿sí? Se alcanza a ver acá, se encuentra esta llave selectora. Quiere decir que la llave selectora, mira acá, posición 2. Entonces, en esa posición tengo a la salida de la llave selectora el neutro y la fase que me alimenta dos circuitos que se llaman ¿cómo? Se llaman cargas críticas, las cuales van a tener acuerden que un circuito tiene tres cables, ¿cuáles? Fase, neutro y tierra física, ¿sí? Que la tierra es para protección del ser humano. Y el otro circuito se llama cargas de iluminación, fase, neutro y tierra. Es decir, que en esta residencia tenemos dos circuitos con energía solar. La primera es para lo que yo llamo cargas críticas. ¿Quiénes son cargas críticas? Es, por ejemplo, el Internet para poder hacer lo que estamos haciendo el día de hoy para que nunca me le caiga el Internet al instructor, ¿cierto? Ni a mi hijo, porque el problema también es grande si se llega a caer el Internet del hijo, ¿cierto? Bueno, por eso llamamos cargas críticas. Y otros elementos que consideramos críticos son como las alarmas, por ejemplo. Por ejemplo, eh, el sistema que controla el agua es crítico, ¿sí?
Bueno, se acabó.